Muy bien, vamos a hablar de los números del INDEC. 40,1% la pobreza que midió el INDEC. Y subrayamos esto, primer semestre, es decir, una foto viejísima. Y ya vamos a analizar qué pasó después de la mitad del año, cómo se agravó la situación. 18 millones y medio de pobres, un punto más que en la medición anterior. De ese universo, aproximadamente 4 millones y medio de personas que ni siquiera comen, que viven en la indigencia. 6 de cada 10 niños en este país son pobres, al menos con esa foto que ya quedó vieja. Germán Romero del Centro de Almaceneros con nosotros. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, ustedes tienen una somera estimación, porque después de junio, como dicen los chicos, pasaron cosas, ¿no? ¿De qué porcentaje de pobres podría haber realmente en el país? Bueno, a ver, Jorge, si bien medimos muchas cosas, pero no hacemos medición de la pobreza, tenemos las encuestas a jefes y jefes de hogar, que las hacemos hace años, y estimamos más o menos que la pobreza después de la devaluación, más allá del tiempo, digamos, la devaluación aceleró todo y creemos que podamos estar en 47, entre 47 y 50% de pobreza real hoy en día, ¿no? Lo que fue la devaluación realmente hizo muchísimo daño en la economía general del país, pero mucho daño también en toda la familia, en todos los estratos sociales. Obviamente que hay un alto grado de vulnerabilidad, pero también había otro escalón, un estrato social que era medio y pasó automáticamente a la pobreza a partir de la devaluación. ¿Cómo lo observamos eso, Jorge? Con las encuestas de hogar que nosotros repetimos en familia, a veces se va ampliando, cambiando la muestra para que se mantengan los mismos porcentajes de los distintos estratos sociales. Lo cierto es que hay un grave problema de alimentación, como te decía. Lo que antes, digamos, habían cambiado de primeras a segunda y terceras marcas, de pronto cambiaron su alimentación de proteínas a carbohidratos, es decir, ya dejaron de consumir carne porque la carne vacuna tuvo un 57% de incremento durante el mes de agosto, después bajó 3-4 puntos durante septiembre, pero digamos nada en relación a lo que había subido. El consumo de carne se cayó abruptamente, el consumo de carne de cerdo y de pollo incluido también se cambió. Se incrementó papa, fideo, arroz, digo, los estratos sociales se han movido 1 o 2 escalones y obviamente que para los más vulnerables y para quienes no lo eran tanto, hoy sí se dificulta comer, digamos, directamente. Hoy tenemos problemas, lo que hemos visto en la fotografía que hacemos nosotros en las encuestas, nos indica que también se recortaron las ingestas. Lo hemos hablado en otra oportunidad de Jorge, pero ahora se acentúa y es obligación también volver a decirlo, que hay gente que recorta la ingesta. Hoy lo habitual es casi una tendencia suprimir la cena. ¿Cómo se reemplaza? Con una merienda. ¿Buena merienda nutritiva? No, una merienda extendida en vez de las 18 horas a las 20-30, hacerlo con pan, infusiones. En algún caso puede ser un poco de queso cremoso y nada más, y irse a dormir, ¿no? Eso lo hacen los adultos primero para que su hija o hijo pueda cenar, pero hay muchas familias que no cenan ninguno de los 4, 5, 6 integrantes que tengan. Digo, realmente esta pobreza duele cada vez más, indudablemente, digo, nosotros, desde el punto de vista comercial, se perdió en volumen un 12,2% agosto de 2023 versus agosto de 2022. Pero, digamos, es insignificante el dato cuando vemos cómo se cayó el consumo de alimentos en las familias argentinas. Germán, ¿qué cosas pasaron después de junio? ¿Te acordás la inflación de julio? La inflación de agosto 13,3%, la de julio no recuerdo si fueron 7,8%, no, la verdad que no recuerdo. Pero lo de agosto fue 13,3%, alimentos, la canasta básica alimentaria se incrementó un 16,15%. Digo, pero para que todos entiendan, eso es lo que se porciona de la canasta básica alimentaria según la tabla nutricional del INDEC. Los alimentos en promedio aumentaron un 33% durante agosto, es decir, esta devolución de IVA o este reintegro del 21%, para decirlo de manera correcta, es poco, no alcanza a cubrir lo que se perdió de poder adquisitivo en la canasta básica alimentaria, ¿no? Y septiembre, nosotros todavía no hemos terminado el relevamiento, en septiembre entendemos que la inflación va a volver a ser de 2 dígitos, quizá 1 o 2 puntos por debajo de agosto. Alimentos sí, la mitad de lo que fue agosto, pero digo, decir que la mitad de agosto es bueno, hablar de que un 8,5% de incremento de los alimentos es de vuelta, más allá del porcentaje, hablar de a todo lo que golpea. Hay un nombre, un apellido, un rostro y un dolor detrás de estos duros números, ¿no? Bueno, a eso súmale la devaluación después de las PASO, ¿no? No, la devaluación fue un golpe realmente terrible para la familia. De pronto había gente, a ver,
más allá de las encuestas y de la percepción de lo que me hacen, se viene gente que cree que le alcanza para un kilo de azúcar con 1.000 pesos, no le alcanzaba, salía 1.100, 1.200, iba a comprar 2 leches con 1.000 pesos, digo 1.000 pesos porque es lo común hoy que alguien vaya a comprar lo que necesita ahora para el desayuno, para sus chicos, realmente iban con 1.000 pesos, no le alcanzaba para 2 leches, tenía que comprar una y un poco de pan. Digo, la percepción es esa, se refleja en las encuestas también, pero todo el mundo quedó perplejo con esto, quedó perplejo, le quedó un hueco en el bolsillo, y digo, también en el estómago, ¿no? Porque, a ver, es difícil, Jorge, digo, hablar, parece tonto que Argentina estemos hablando de hambre cuando es uno de los principales productores de alimentos a nivel internacional. Pero en Argentina hay hambre, después de la devaluación hay más hambre. Hay muchos programas sociales, se licúan por la inflación, pero permíteme que te diga esto, los nuevos pobres, decía que están en clase media, este nuevo fenómeno que son asalariados y asalariadas que están en trabajo en blanco, empleo en blanco, están bajo la línea de pobreza, no les alcanza. Entonces digo, esos nuevos pobres, porque tienen un vehículo viejo, porque tienen una casa que heredaron, la tienen, la compraron hace años, el Estado no los va a asistir. Entonces, digamos, esos nuevos pobres, primero, digo, la única tendencia que tienen, la única intención que pueden tener, después de vencer un montón de barreras, prejuicios, el orgullo y demás, puede ir a un merendero, pero el Estado no lo va a asistir. Si tiene un vehículo, existe un vehículo del año 90 y no puede recibir este plan social. Tengo una casa, no lo va a recibir, pero trabajan en blanco, no pueden recibirlo, pero son pobres. Claro, y mucha gente comenta este fenómeno nuevo, ¿no? Jubilados que se arriman con mucha vergüenza a un comedor porque nunca en su vida se imaginaron esa situación. Sí, claro. Y hoy... Jubilados, padres y madres de familia, digamos que es difícil, yo te decía un montón de prejuicios y eso sí te lo digo con causa porque lo tenemos en las encuestas donde te dicen y yo no voy a ir por ahora a un merendero, me banco con lo que tengo, pero realmente hay un montón de prejuicios que decir. Su hijo, mira, no van más a colegio privado, en base a educación pública, no vamos a tener más obra social, hay que sacar turno en un hospital. A ver, que no tiene nada de malo, pero digo, es distinto el ritmo de vida, la burocracia que hay que pasar. Y cuando se trata de comida, es muy difícil mostrarse. Antes pensé, Jorge, en indigencia era pensar en gente en situación de calle. De pronto, casi en lo que se llamaba linchera, despectivamente, o ciruja. Y hoy la indigencia la tenemos al lado, digo, porque más allá de los parámetros que hay alguien que tiene una casa precaria o no, tiene un vehículo viejo para llevar algunos instrumentos de trabajo, pero están bajo la indigencia. Bueno, hoy hay jubilados con la mínima indigentes, sí, directamente indigentes. Si la vida los golpeó mal, si tenían alguna deuda, si no tienen que los ayude, directamente están en indigencia, ¿no? Por supuesto, lamentablemente, porque aparte, cuando hablamos de línea de indigencia en 170.000 pesos en agosto, una pobreza en 301.000 pesos, no estamos midiendo ni alquiler, ni obra social, ni medicamentos de un jubilado, requieren mucho dinero en medicamentos, más allá que tenga una cobertura por la obra social de los jubilados. Digo, pero la pobreza está al lado nuestro y la indigencia también. Se hace difícil realmente que la gente lo pueda, lo quiera asumir, pasar ante su vecino a hacer la cola de un merendero, pero no les queda otra. Entonces digo, realmente estamos en un momento complicado. Argentina tuvo siempre, Jorge, pero un momento delicado y no los tuvo, pero no tanto. Digo, son momentos dolorosos de mi perspectiva. Hoy no es tan loco pensar que tenemos una pobreza, después de los últimos meses, más cercana al 45 y al 50, ¿no? No, con seguridad, Jorge, lo estamos viendo, decir, no, pero esta familia estaba en clase media, lo tenemos con clase media, pasa a ser un estrato bajo, entonces decir, ¿cómo hacemos ahora? Pero más allá de las estadísticas, no importa cómo se cambia la muestra, lo importante es que realmente, es algo que no ves, la pobreza, a ver, la pobreza multidimensional es más, pero es otro tema. La pobreza en general está en un índice bastante mayor que lo que se midió ahora, porque estamos con una foto vieja, por lo que ha pasado, no tanto 60 días, sino, o 90 días, sino por lo que ha transcurrido como la devaluación. Lo grave del asunto, esta mañana me lo decía el titular de la UCA, del Laboratorio de la Deuda Social, que hay una pobreza estructural cercana al 20% de ese 40%. Gente que si mañana mágicamente recibe un depósito de dinero y una suma, no va a poder salir de esa situación que ha heredado, que viene de generación en generación, sin educación, sin formación, sin herramientas para salir, ¿no? Y esto es tristísimo, o sea, hay que terminar llegando a una conclusión de que para muchas familias de generación en generación el daño ya está hecho y es irreversible, ¿no? Lamentablemente sí, la pobreza estructural es una deuda que tenemos toda la Argentina porque nunca nos encargamos de solucionarla. Digo, realmente, a ver,
no hemos convertido en algo frío, Jorge. Yo te decía recién que no hablamos del hambre, por ahí lo hablamos en porcentaje. Antes cuando hablamos decíamos, bueno, a veces incrementó la pobreza un punto y nos espantábamos, nos horrorizamos todo, nos fuimos acostumbrando de a poco, lentamente. Decíamos, bueno, pero hay tanta pobreza, ahora parece que hay hambre, bueno, pero son los menores, o sea, es como que no conocemos, no tomamos verdadera conciencia del daño que le estamos haciendo a la generación futura, más aún cuando esto implica a la niñez y a la adolescencia. Ahora, qué fenómeno, ¿no? Porque la desocupación es del 6 y pico %, pero con una desocupación relativamente baja para los márgenes que hemos tenido en el país, vos ves que esa gente, como bien decía, trabajando y en blanco es pobre, pero además tenemos una economía informal de casi el 50%. Bueno, por supuesto, a ver, esa economía informal indefectiblemente también le está pasando peor que los asalariados, que al menos tienen un gremio que va a salir a pelear o va a salir a defender sus derechos. Los informales no. El grave problema, insisto, en que la inflación va licuando todo, va limando todo. Entonces, el salario lo licuó. Nunca las paritarias llegan al tiempo con esta velocidad que tiene la inflación, la devaluación, un contexto político muy cercano que viene, que no sabemos qué va a pasar, cómo reacciona el mercado según los resultados. Digamos, toda esa incertidumbre se traslada a una aceleración de la inflación. Todos estos programas que hoy, a ver, están repartidos en justicia y hacía falta que una inyección de dinero para todos por esto mismo. Pero realmente esta emisión indefectiblemente trae aparejada una mayor inflación que va a generar más pobreza, que va a dañar los salarios, que va a dañar los mismos programas sociales, se va licuando. Indefectiblemente ahí quedan bajo la línea de pobreza y algunos, Jorge, bajo la indigencia. No hemos visto lugares donde decir, no puede haber indigencia acá, y realmente vos le medís, esas familias que están en un barrio no tan humilde, ciertamente bajo la indigencia, es muy doloroso verlo y aceptarlo. Gracias, Germán, un gusto. Agradecido estoy, Jorge.